Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traje otro ejercicio más acerca de efecto fotoeléctrico, en el que la idea es mostrarles dos opciones para resolverlo y retomar algunas cuestiones de la unidad de relatividad, ¿sí? Les paso a leer el ejercicio. Me dice que de una superficie metálica son expulsados electrones con una rapidez que llega a los 460.000 metros sobre segundos cuando se utiliza una luz con una longitud de onda de 625 nanómetros. ¿Cuál es la función trabajo de la superficie y la frecuencia de corte de la misma? Bien, primero veamos la situación. ¿Sí? Tenemos la placa metálica y es iluminada con una longitud de onda de 625 nanómetros. ¿Sí? Yo ya dejé acá calculada la frecuencia correspondiente a esta longitud de onda, que son los 4,8 por 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Bien, como sabemos, se ilumina la placa y estos electrones logran ser arrancados de la misma y salen expulsados con cierta energía cinética. Por lo tanto, tienen una velocidad de 460.000 metros sobre segundos. ¿Sí? Me pide la función trabajo. Bien, esto es propio de la placa metálica. Al no tener datos de la placa, no podemos saber cuál es su función trabajo. Recuerden que era la energía necesaria para arrancar los electrones de esa placa. Bien, entonces, lo que sí tenemos es la energía, y que podemos calcular, es la energía que portan estos fotones y la energía que tienen, la energía cinética que van a tener los electrones. Entonces, fíjense acá, yo les dejé anotada la ecuación del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein y nosotros sabemos que la energía que portan los fotones va a estar destinada a dos cosas: a arrancar esos electrones, bien, y luego el resto que les queda va destinada a energía cinética de esos electrones. Entonces, bueno, si yo conozco la energía de los fotones y conozco la energía cinética de los electrones, la diferencia va a ser lo que se destinó para arrancarlos. ¿Bien? Por lo tanto, yo procedo a calcular la energía cinética de los electrones. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo la velocidad y la puedo calcular. Y es aquí en donde yo usé dos opciones distintas, porque a algunos de ustedes les puede generar esta duda de decir, bueno, ¿qué fórmula uso? ¿Sí? Porque es una velocidad un tanto elevada la de los electrones, entonces, ¿qué usamos? ¿La física clásica o la física relativista? Entonces, apelando a que, bueno, la física relativista incluye, ¿sí? Dado el principio de complementariedad, incluye a la física clásica, y la física clásica es un caso particular, ¿sí? Dentro de lo que es toda la mecánica, por así decirlo, en donde la relatividad considera bien a la física clásica. Entonces dije, bueno, se tiene que poder utilizar las dos opciones, las dos fórmulas. Entonces, en primer lugar, calculé el factor gamma. Entonces, fíjense que es muy pequeña la diferencia. Si sabemos que 1 es para la física clásica, acá tenemos 1,000012, ¿sí? Entonces, la diferencia va a ser muy pequeña, ¿bien? Procedí a calcular la energía cinética desde la física relativista, me dio 9,82 por 10 a la menos 20 joules, y pasé a calcularlo desde la física clásica. Me dio 9,62 por 10 a la menos 20 joules. Fíjense que la diferencia, nada, es muy pequeña, ¿sí? Entonces estamos trabajando en el mismo orden de valores. Entonces ustedes pueden optar por cualquiera de las dos, ¿sí? La idea de esto era que vean justamente cómo de alguna manera esto concuerda con lo que habíamos estado hablando del principio de complementariedad y de que la energía cinética relativista, bajo ciertas condiciones, se simplificaba a la energía cinética clásica, ¿sí? Ustedes vieron la deducción porque yo se las dejé en un archivo, como material bibliográfico, pero acá lo podemos ver en un ejercicio. Por eso elegí presentarles este ejercicio y mostrarles estas dos opciones. Bien,
Yo me quedo con, en la resolución de este ejercicio, me quedé con el valor de la energía cinética relativista. Ustedes podrían haber elegido cualquiera. Entonces, si yo voy y considero la ecuación del efecto fotoeléctrico, bueno, sabemos que la energía que porta el electrón menos la energía cinética me va a dar la energía destinada a arrancar a ese electrón. Entonces, fíjense que acá justamente lo que hago es empiezo a reemplazar. Eh, reemplazo con la frecuencia, de este modo calculo la energía que porta el fotón, que va a ser de 3,18 por 10 a la menos 19 joules, y tenemos la energía cinética del electrón. ¿Bien? Entonces, la diferencia es la función trabajo, es la energía que fue destinada a arrancarlo de esos electrones. Lo pasé a electron volt y es 1,375 electron volt. Bien. Luego me pide la frecuencia de corte. Entonces, yo de vuelta se los presento de dos maneras diferentes. Frecuencia de corte, frecuencia umbral, recordemos eso. Entonces, digo, bueno, a ver, habíamos visto que teníamos una formulita para la longitud de onda de corte, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso digo, aplico esa fórmula y luego calculo que me va a dar la longitud de onda y luego calculo la frecuencia correspondiente, ¿sí? Entonces, reemplazo los valores, h por c sobre la función trabajo, me da una longitud de onda de corte de 9,04 por 10 a la menos 7 metros. Se corresponde con una frecuencia de 3,32 por 10 a la 14 Hz. ¿Bien? Pero por el otro lado, digo, bueno, a ver, lo planteo desde otro lugar. Es la energía, ¿sí?, mínima que tiene que tener ese fotón para que de alguna manera me muestre este cambio, solamente para que se arranquen los electrones, pero que no tengan energía suficiente para salir expulsados. Entonces, el fotón tiene que portar la energía solamente para arrancarlos, no para que adquieran energía cinética. Por lo tanto, lo que hago es igualar justamente la función trabajo a la energía que tiene que portar el fotón, y de ahí lo que me queda es despejar, ¿sí?, y calcular la frecuencia. Bien, fíjense que me dio exactamente el mismo valor. Bien, 3,32 por 10 a la 14 Hz. Esa frecuencia me estaría mostrando siendo el límite entre hay efecto, no hay efecto fotoeléctrico. Bien. Por otro lado, les muestro acá otro ejercicio que refiere al efecto Compton, ¿sí? Y cómo trabajarlo, recordando que el efecto Compton, a ver, efecto fotoeléctrico y efecto Compton podemos decir que son dos tipos de colisiones, ¿sí? Podríamos decir que una es elástica y la otra es plástica, ¿sí? En el efecto fotoeléctrico estamos ante una colisión plástica, ¿bien? En donde el fotón queda adherido, entre comillas, o sea, que da toda su energía es pasada a electrón, ¿bien? Mientras que en el efecto Compton podemos hacer referencia a una colisión elástica, ¿sí? En donde es como dos bolas de pool o de billar colisionan, ¿sí? En donde salen tangencialmente cada una para lugares diferentes. Entonces, como es una colisión elástica, sabemos que se va a conservar tanto la cantidad de movimiento como la energía. Bien, entonces, les leo el ejercicio. Rayos X de 300 kV se someten a una dispersión Compton a partir de un blanco. Si se miden los rayos dispersos bajo un ángulo de 37 grados, en relación con la dirección de los rayos incidentes, calcule el corrimiento Compton a ese ángulo, la energía del rayo X dispersado y la energía cinética del electrón en retroceso, ¿sí? Entonces veamos. Representación de la situación, tenemos el fotón que está viajando con cierta energía inicial, que son los 300 kV, y va a chocar, colisionar con un electrón. Parte de su cantidad de movimiento y de energía va a ser pasada al electrón, entonces el electrón va a adquirir energía cinética y cantidad de movimiento y va a salir en retroceso.
mientras que el fotón va a quedar con una longitud de onda mayor, ¿sí? Por lo tanto va a tener menor frecuencia y menor energía. Entonces, veamos, cálculos, ¿qué tengo que conocer? Bueno, en primer lugar, me está pidiendo el corrimiento Compton, ¿sí? O sea, simplemente lo que hacemos es aplicar la ecuación de Compton y calcular la diferencia en la longitud de onda, ¿sí? En este caso, me dio una diferencia de 4,87 por 10 a la menos 13 metros, ¿sí? No es la longitud de onda final, sino que va a ser la variación, cuánto varió la longitud de onda final respecto de la inicial, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, tengamos en cuenta lo que está sucediendo, ¿sí? En el efecto fotoeléctrico venía un fotón, lo arrancaba de una placa metálica y la energía de ese fotón estaba justamente destinada a arrancar al electrón de la placa y aportar la energía cinética. Acá en este caso el fotón, lo que va a hacer es darle energía al electrón. No le va a pasar toda la energía, le va a pasar alguna, un poco de su energía. Entonces ese electrón va a ponerse en movimiento y con lo que le resta al fotón va a seguir viaje, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, en primer lugar lo que hice en sí, es calcular los datos iniciales del fotón, ¿sí? En función de tener la energía, lo que hice fue calcular la frecuencia y luego la correspondiente longitud de onda, ¿sí? Que es lo que ya les dejé todo acá representado. Importante, para la frecuencia voy a trabajar con la letra nu para que la F de frecuencia no se confunda con la F de fotón o de situación final, ¿sí? Bueno, luego necesitaríamos saber la situación final del fotón, porque si yo conozco la energía inicial y conozco la energía final, bueno, la variación de la energía estaría destinada al electrón, no se me perdió energía, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que pienso. También podría pensar que, bueno, si conozco la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final del fotón, de nuevo, la diferencia estará destinada al electrón. ¿Qué hice yo? En este caso, digo, bueno, voy a trabajar primero con el fotón. Tengo la variación en la longitud de onda, por lo tanto, lo que puedo hacer es calcular la longitud de onda final, ¿sí? Sabemos que variación es longitud de onda final menos la inicial. Si tengo la variación y tengo la longitud de onda inicial, puedo calcular el valor de la longitud de onda final, ¿sí? O sea, 4,647 por 10 a la menos 12 metros. ¿Con esto qué hice? Bueno, calculé la correspondiente frecuencia, que son 6,45 por 10 a la 19 Hz, y calculé la energía, ¿sí? Usando la ecuación de Planck, y me dio una energía de 267,2 kiloelectronvolt. Bien, estos datos refieren al fotón. Entonces aquí tenemos datos iniciales del fotón, datos finales del fotón. Recordatorio, sabemos que la energía es cantidad de movimiento por impulso y además H por nu. Bien, pero ojo, esto que la energía es igual a C por P deriva de la ecuación de Einstein, que estaba elevada al cuadrado, considerando que no hay masa en reposo siquiera, ¿sí? Justamente porque los fotones no tienen masa en reposo. Entonces, esta ecuación solamente se aplica a los fotones o a cualquier otra partícula que no tenga masa. Yo esto no lo puedo aplicar a los electrones, ¿bien? En función de esto, bueno, asocio, justamente como hago referencia a la misma partícula, puedo igualar, entonces decir, bueno, C por P es igual a H por nu, ¿bien? De ahí dejé expresadas estas distintas relaciones matemáticas para ver cuál me puede servir. ¿Qué voy a plantear? Bueno, que la energía antes de la colisión va a ser igual a la energía después de la colisión, ¿sí?
Entonces, la energía inicial del fotón más la energía inicial del electrón es igual a la energía final del fotón y más la energía final del electrón. Fíjense acá, yo pongo como energía inicial del fotón C por P. Podría haber puesto H por nu, ¿sí? Pero bueno, en esta ocasión opté trabajarlo C por P, porque yo lo que quería es que me aparezca también la cantidad de movimiento. Respecto del electrón, no tenía inicialmente energía cinética. Por lo tanto, la única energía que tiene es energía en reposo, ¿sí? Energía en masa en reposo. Situación final después de la colisión. Bueno, el electrón tiene esta energía C por P, y el fotón tiene energía C por P, y el electrón ahora va a tener energía cinética y energía en reposo, ¿sí? Entonces, en función de eso, vemos que tenemos como factor común la energía en reposo y la podemos calcular. Entonces, justamente llego a la expresión matemática de lo que habíamos dicho. La diferencia en la energía del fotón va a ser igual a la energía cinética que adquiere el electrón. Bien, fíjense que tenemos la diferencia entre la energía inicial y final del fotón. Entonces, acá lo único que hice es cambiar de lugar la expresión y sacar factor común C. Bien. Por otro lado, cantidad de movimiento del fotón, sabemos que una de las expresiones es H sobre lambda. Bien. Por lo tanto, va a ser lambda inicial menos lambda final. ¿Sí? Lo que hice, bueno, fue volver a distribuir simplemente por una cuestión de buscar la mejor expresión posible, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar escribir este lambda de otra manera, el lambda final. Entonces, ¿por qué? Considerando que no lo tenía, ¿bien? Entonces, al lambda final sé que lo puedo calcular como la variación de longitud de onda, que la calculamos con el efecto Compton, y la longitud de onda inicial. Procedo a la resta, ¿sí? Saco factor común, entonces me queda esta expresión, en donde la energía cinética del electrón estará determinada por la velocidad de la luz, la constante de Planck, la variación de la longitud de onda, dividido longitud de onda inicial por, bueno, la longitud de onda final sería. Lo que procedo a hacer es, ahora en esta situación, es reemplazar con los valores que conocemos, o sea, la velocidad de la luz, constante de Planck, y la variación en la longitud de onda, que es lo primero que calculamos, que corresponde al punto A. Al final, bueno, calculamos en el denominador, calculamos la longitud de onda inicial por la suma entre la variación de la longitud de onda más la longitud de onda inicial. Llegamos, ¿sí? Fíjense que en rojo yo les mostré cómo se podían ir cancelando las unidades para que justamente me queden joules de la energía cinética, que adquiere un valor de 5,01 por 10 a la menos 15 joules, y se corresponde con los 31.312,5 electronvolts. Yo lo pasé aquí en el electronvolt, así que me queda 31,31 kilo electronvolt. ¿Sí? Acá fíjense, tenemos los valores de energía final para la situación y teníamos los valores de energía inicial. Nos vemos en el próximo encuentro.